La arquitectura es el arte más cercano a la persona, en cuanto a que cada día el ser humano se ve envuelto en ella. Habría que llevar al hombre a la soledad de la intemperie para separarlo de esta, y sin embargo el hombre haría de las suyas para volver a ver su entorno modificado, adaptado a sus necesidades y preferencias. El caso de la llamada arquitectura clásica no se aparta demasiado de la anterior. La arquitectura griega, especialmente sus templos, comprenden una concepción concreta sobre la idea de edificio, modificar el entorno para agradar a los dioses. Así, lo que en principio era un altar rodeado por árboles pasó a ser una columnata protegiendo un altar. Esa cualidad imitativa que da el hombre a sus columnas y compararlas con la forma de los árboles es muestra de una de las más comunes prácticas del hombre, centrar el universo en su especie. Cambiar los árboles por columnas significa asemejar a los dioses al hombre, y es bien sabida la costumbre de esas culturas de pensar a los dioses a imagen y semejanza de los hombres, no lo contrario, puesto que es construir estructuras funcionales, simbólicamente, para reemplazar las ya existentes. Al imaginarse el templo griego se suele pensar en los siguientes órdenes: dórico, jónico y corintio. Estos se componen esencialmente de las mismas partes: basa, fuste, capitel, arquitrabe, friso y cornisa. En el presente video intentamos, más que explicar las ideas populares acerca de la arquitectura clásica, traerla a nuestro contexto y explicar de qué manera estamos rodeados de ella. Nos hemos dado un paseo por el centro de la ciudad de Medellín y hemos encontrado más de lo que podemos mostrar. La infinidad de rasgos arquitectónicos grecorromanos es increíble. Empezamos nuestro recorrido en el cementerio de San Pedro y eso es lo que encontramos. Además, hablamos con Juan Diego Torres, historiador del Museo Cementerio San Pedro, y nos brindó la siguiente información. Pero que quizás lo que nos está sugiriendo de pronto nos está remitiendo a una idea, que es esa idea griega. ¿De qué? Puede ser de la muerte, pero también de las ideas políticas, porque es Pedronelo Spina, un expresidente que está en medio como de una suerte como de ágora, o como en medio de un templo. Entonces también ese otro elemento simbólico. O sea, si bien no nos refleja un orden específico, quizás nos está sugiriendo una idea de algo, una idea de muerte, de más allá, una idea de ese asunto de lo político, del papel de lo clásico, de Grecia y Roma en ese sentido. Es para hacerles preguntas de ese tipo de cosas, para hacer pura análisis de los semiótica, lo simbólico, una hermenéutica de eso. Ese, por ejemplo, me recuerda mucho, en uno de los documentos que leímos, decía que la columna es como una modificación, una apropiación del árbol, propiamente dicho, porque antes, según el documento, los griegos tenían sus altares en bosques, de modo de que estuvieran protegidos por los árboles. Luego ya con el paso del tiempo y también como por esa visión que ellos tenían muy antropocentrista, decidieron que los árboles habría que volverlos más humanos, por así decirlo, y la forma de hacerlos más humanos sería construirlos ellos mismos. Entonces ahí, por ejemplo, en ese monumento en concreto me parece que protege. Exacto, es como si fuera las columnas protegiendo el altar. Puede ser, es que ahí digamos que todo eso está abierto a esas opciones, está abierto a todas esas opciones, porque es un asunto pues como de la interpretación, Claro. ¿cierto? Es un asunto de interpretar todo eso que podemos encontrar ahí. En el caso de Medellín, erigida como villa en 1675, las escuelas arquitectónicas existentes son muy posteriores. El cementerio San Pedro es una muestra de los cambios arquitectónicos, artísticos y de celebración de rituales a lo largo del tiempo. La estructura del cementerio se asemeja mucho a la plaza de San Pedro en Roma, con una galería circular, columnas en madera y techo a dos aguas, con una capilla en el medio. El material utilizado en la construcción del cementerio es adobe cocido, propio de la arquitectura republicana.
El médico Pedro Uribe Restrepo, quien fundó el cementerio, lo diseñó con una inspiración europea, exclusivamente para las élites que participaron en el proceso de independencia, quienes a su vez tenían una idea de Estado-nación, reflejada en la arquitectura y en el trazado del lugar. La idea de construcción del cementerio estaba basada en bóvedas en altura hechas de ladrillo en forma de arco, pero no fue sino hasta 1920 cuando se inició la construcción de mausoleos y monumentos, que fueron hechos importados de Italia, elaborados en mármol de Carrara. Allí se enterraban los familiares de comerciantes, mineros e industriales importantes. En 1940 se empiezan a construir hipogeos o mausoleos de estilo ecléctico, con imitaciones hechas por arquitectos locales. Frente al diseño y construcción de esos hipogeos existe el debate entre si los expertos fueron o no creativos en su idea. Luego, puso como ejemplo la construcción de las casas en el barrio Prado para ilustrarnos el proceso de construcción de este tipo de monumentos. En el caso de que alguien quisiera una casa parecida a un chalet francés, el arquitecto debía tener en cuenta la adaptación del estilo y el diseño arquitectónico a la realidad local, además de la disponibilidad de materiales. En particular, frente al uso de las columnas, esto fue lo que nos dijo. Hombre, ahí hay un proceso de creación. Ya pues otros juicios ahí, bueno, hay que entrar a pensar, pero hay un proceso de creación. Entonces igual pasa en el cementerio. Entonces ahí nos encontramos, por ejemplo, con unas columnas que si usted las mira no van a ser ni dóricas, ni jónicas, ni corintias, ni corresponden a ningún tipo de columnas de un orden específico o establecido. O sea, no vamos a encontrar ahí una copia exacta, no vamos a encontrar ahí una columna dórica, jónica. Los capiteles no son los mismos, los frisos no son los mismos, las cornisas no son las mismas, los fustes, nada, ni las volutas tampoco, nada. Entonces eso no quiere decir, como algunos analistas lo han mostrado, como que es una vil copia y mañezada de la élite, pues utilizan una palabra pues muy coloquial y anacrónica también. Eso es una mañezada de esos señores. Pues no, es un proceso de creación igual, donde esta gente le pide a un artista que diseñe o a un arquitecto que diseñe y haga eso, y él lo hace. Él interpreta eso y hace un proceso de creación, no es solo una vil copia. Entonces ahí es muy difícil establecer y definir claramente, miren, esas columnas son de este orden o aquel, ¿no? Corresponden a un proceso de hibridación, de eclecticismo, como ustedes lo quieran llamar. ¿Qué está reflejando? Está reflejando primero unas tendencias en el arte y en la arquitectura de ese momento, porque eso no se da por generación espontánea, ¿cierto? Pero además está reflejando también las prácticas de unas élites que tienen un ideal de ciudad, un ideal también arquitectónico, un ideal de lo bello, de lo monumental, que eso combinado con el saber del arquitecto o del artista, con el interés que él quiere que ese artista o ese arquitecto reflejen cosas, más la disponibilidad de materiales, nos encontramos con todo ese tipo de cosas, que eso es muy interesante. Frente al uso de otras columnas en lugares como moteles, eso fue lo que nos dijo. Como hay un asunto de lo monumental que atrae mucho, como lo monumental es muy atractivo, ¿cierto? Esa arquitectura grecorromana siempre ha estado asociado a eso, a lo monumental, a lo grande, a lo espléndido, a lo fuerte. No quiere decir que esos otros órdenes no, porque pues, solo basta mirar, por ejemplo, las grandes capillas medievales, con toda esa cosa gótica fuerte, eso también, y el barroco y todo eso es lo fuerte que es. Pero también es como pensar en lo grecorromano como lo monumental, pero también como ese asunto de esa cultura griega y romana, de ese culto a esos mismos dioses, ¿cierto? Ese culto a Baco, ese culto a Afrodita, a Venus, a ese asunto, digamos, más carnal, más que no se tiene en esos otros momentos de la historia, que precisamente con la adopción del cristianismo, cuando Roma adopta el cristianismo, todo eso se
se busca ocultar hasta hoy o a mirarlo pues como de otra manera, mientras que Grecia, los griegos y los romanos no, es un asunto visible y que está ahí, el asunto del cuerpo, los Adonis, Venus, el amor, el sexo, esas pulsiones entre la muerte, la pasión, el placer. Entonces yo creo que está también muy asociado a eso, no solo, también a lo que representa esa cultura como tal y su visión del cuerpo, de las pasiones, digámoslo así. Algo como muy dionisiaco, pues. Las imágenes que se aprecian al estar ya dentro del cementerio, que es también una a la cual le pondremos especial cuidado más adelante, es la siguiente. No con menos entusiasmo presentamos estas otras, en la que la herencia grecorromana se ve más que evidenciada. Hay que apuntar a un hecho específico sobre nuestra visita al cementerio, y es que en ese lugar es donde más muestras de arquitectura grecorromana encontramos en toda la ciudad. A ese hecho le agregamos también la relación que existe entre los elementos religiosos con la arquitectura grecorromana. Sin importar la condición socioeconómica del sepultado, encontramos en casi todos los sepulcros una figura recurrente, la de la columna. Al volver a esta imagen encontramos un contraste interesantísimo en cuanto a la columna y su función. Del todo a la derecha vemos parte de una galería con sus respectivos nichos, separados los unos de los otros con columnas adosadas y una especie de arquitrabe. Al finalizar la galería se ve una pilastra construida aparentemente con adobes y cemento. Al otro lado vemos una pilastra similar a la anterior, también en la esquina, y además vemos que hay varias de las mismas, una hacia el fondo y otras hacia la derecha. Hacia la derecha vemos que entre las dos pilastras hay otra galería, pero los nichos no están rodeados por columnas. Hacia el fondo vemos galerías idénticas a las mentadas al principio. Mucho más al fondo hay una columna con basa, plana en el fuste y sin capitel. Y a la izquierda hay una pilastra sin ningún tipo de decorado a excepción de la pintura. Como se aprecia, en la imagen hay una gran cantidad de datos respecto a la función de la columna en el cementerio. Esta línea imaginaria representa la frontera entre el cementerio simbólico y el cementerio logístico. Al voltear la vista hacia la izquierda nos encontramos con un paisaje mucho menos ornamentado. Se aprecia incluso la transición entre columnas más o menos decoradas y pilastras meramente utilitarias. Una vez cruzada la línea imaginaria, al girar la vista a la derecha se ve esto. Esta foto recuerda especialmente a las columnatas de la Plaza de San Pedro en Roma. Recordemos el nombre del cementerio en Medellín. La hipótesis de que hay una cierta e irreprochable relación entre los aspectos religiosos y la arquitectura grecorromana se mantiene en pie y se refuerza. Además, respecto a la implementación de órdenes arquitectónicos, hay que señalar que la estructura de ambas columnatas responden al llamado orden toscano, el cual es una derivación romana del orden dórico y que lo simplifica. Este orden no solo se ve presente en las columnatas de ambas plazas, sino también en varios monumentos repartidos dentro del cementerio y en edificios de la ciudad. Estas columnas, aunque contienen las volutas características del orden jónico, se aproximan mucho más al toscano en el resto de sus partes. Y en esta, aunque hay un aparente capitel de un estilo difícilmente señalable, lo que es realmente la columna es de orden toscano igualmente. Otro elemento recurrente en los edificios de evidente herencia grecorromana es el siguiente. Bien sea el techo a dos aguas o el frontón, donde el uno funciona realmente como techo y el otro como ornamento de la fachada. Entonces aparece el problema del ornamento por encima de la función. Esta es la entrada de un motel, barato. En su tesis Del mundo clásico a Medellín, Jairo Ricardo Acosta señala que la aparición de modelos grecorromanos dentro del mundo contemporáneo puede entenderse de acuerdo a los siguientes fenómenos: el kitsch, la imagen chic o el gusto camp, cuando prima el gusto hacia la imagen y el ornamento, o la apropiación genuina o arquitectura escenográfica, donde más que primar el gusto, predomina el auténtico uso de la imagen como expresión de cotidianidad, no de extravagancia. Así, edificios de carácter formal, institucionales, públicos o religiosos podrían comprenderse dentro de la apropiación genuina o la arquitectura escenográfica. Especialmente la arquitectura escenográfica se ve ciertamente en varios monumentos religiosos, desde los grandes altares hasta la fachada o frontón de una iglesia. La apropiación genuina, en cambio, se ve mucho más en edificios públicos o institucionales.
tales como el Paraninfo de la Universidad de Antioquia o el Claustro San Ignacio. Por otro lado, las apreciaciones kitsch, imagen chic o gusto cam son mucho más difíciles de distinguir, pues como se ha dicho, responden a una misma cuestión, el gusto a la imagen y ornamento. Para concluir, encontramos los siguientes puntos. La apropiación de sus estilos corresponde a una necesidad común, la cual es sobresalir. Bien sea para aparentar más belleza dentro de un ambiente que es evidentemente distinto a lo que los estilos proponen, o bien para remarcar el estatus socioeconómico de las élites de la ciudad. Y crear, con la apropiación de sus estilos, una idea de religiosidad dentro del entorno en el que se encuentran estos edificios.